Esta oración, hermanos, de Habacuc es un salmo en verdad. Se cantaba y era para recordar la obra de nuestro Señor. Entonces estaremos meditando estos domingos sobre esta oración de parte de Habacuc hacia el Señor. Para los cristianos, orar es como respirar. Usted no tiene que pensar para respirar, porque la atmósfera que nos rodea ejerce presión sobre nuestros pulmones y nos fuerza a respirar. Por eso es más difícil aguantar la respiración que respirar. De la misma manera, cuando usted nace en la familia de Dios, usted entra en una atmósfera espiritual en la que la presencia de Dios y la gracia de Dios ejerce presión sobre su vida. La oración es la fuerza normal a esa presión. A solas con Dios, del libro de John MacArthur. Para Habacuc, hermanos, después de la abrumadora conversación que tuvo con Dios en los capítulos anteriores, en cuanto a la reprensión que Habacuc exigía hacia el pueblo de Israel por su pecado, y después la reprensión que Habacuc exigía para los babilonios que oprimirían a los de Israel, él tuvo una presión al ver las respuestas de Dios y esto le obligó a hacer una oración. La presión que ejercía, hermanos, tan poderosa obra divina hizo que Habacuc orara una de las oraciones más hermosas del Antiguo Testamento y más completas del Antiguo Testamento. Esta es una oración en donde domina el reconocimiento de parte del profeta hacia la poderosa, fiel y santa obra de Dios. Esta es, hermanos, una oración de confianza a un Dios poderoso. El capítulo 3 de Habacuc es una oración de confianza a un Dios poderoso. Podemos dividir el capítulo en dos secciones. Los primeros 15 versículos es el reconocimiento del poder de Dios. Habacuc reconoce el poder de Dios en los primeros 15 versículos. En los versículos del 16 al 19 es la confianza en el poder de Dios. La confianza en el poder de Dios. En dos partes, hermanos, veremos la primera sección del versículo 1 al versículo 15, la veremos en dos predicaciones. Hoy nos enfocaremos en el versículo 1 al versículo 7. Entonces, veamos, hermanos, el reconocimiento del poder de Dios. El reconocimiento del poder de Dios. Un dato importante encontramos en el versículo 1. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. La oración de Habacuc es un salmo. El pueblo, hermanos, estaba oprimido o iba a ser oprimido por los babilonios. Y Habacuc entonces reconoce que el Señor es poderoso y apela entonces a ese poder para poder derramar su corazón y tener confianza en ese poder de Dios. El salmo oración es apasionante. Nos da la pista de la indicación musical. Si ustedes lo pueden ver, nos da una pista, esta indicación musical que se encuentra aquí sobre Sigionot. Expresa cambios bruscos o expresa esa canción tempestuosa que implica pasión. Entonces, la oración de Habacuc es un salmo. Y es un salmo apasionante. Es lo que indica esta pequeña indicación musical, Sigionot. Ahora, entendemos que el título del salmo es la oración del profeta Habacuc. Concientizar entonces, hermanos, sobre este salmo es indispensable para el pueblo judío. El pueblo judío entonaba esta preciosa oración mientras estaba cautivo en Babilonia. Y el pueblo judío entonaba este precioso salmo cuando había salido de Babilonia y estaba otra vez en Jerusalén. Es indispensable entonces que nosotros como iglesia meditemos en este salmo. Meditemos en la obra de Dios, en el poder de Dios en el pasado, para así tener confianza en ese poder. Entonces,
La oración comienza en el versículo 2, pasemos ahí. Este, hermanos, es el efecto del poder de Dios sobre el profeta. Versículo 2a, el efecto del poder de Dios sobre el profeta. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Como sabemos, el profeta había estado hablando con el Señor. Había tenido una conversación con el Señor, si ustedes ven los primeros 2 capítulos, en donde apela a su justicia por el pecado del pueblo de Israel, y en donde apela a su justicia porque los babilonios, pueblo más pecador que Israel, iba a oprimir a Israel. Entonces Habacuc pide respuestas del Señor y el Señor responde en el capítulo 1, versículo del 5 al 11, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Las dos son descripciones del juicio plagado de omnipotencia divina, de el poder omnipotente de Dios, es decir, sumamente poderoso, infinitamente poderoso de Dios. Por estas palabras, entonces, hermanos, por esto estas palabras, oí tu palabra y temí. Versículo 16 dice algo parecido. Oí tu palabra y se conmovieron mis entrañas, es decir, se hicieron chiquitas mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que le invadirá con sus tropas. Habacuc, hermanos, está confiado gracias a la manifestación del poder de Dios. Simplemente, hermanos, en ese tiempo en palabras, porque todavía no sucedía todo lo que Habacuc había descrito y lo que Dios había dicho que iba a hacer. Todavía no pasaba, simplemente con palabras. Habacuc se estremeció, temió, dice el versículo 2. Y el temor, hermanos, del que habla el profeta es un temor reverente. Es un temor que viene cuando hay conciencia del poder de Dios, cuando hay entendimiento de lo que es el poder de Dios. Cuando hay entendimiento del carácter de Dios, de su obra y de saber que su mano está obrando sobre la tierra. Eso implica el temor. Todo aquello que no pueda estar bajo nuestro control, creo que lo sabemos, todo aquello que no pueda estar bajo nuestro control o que supere toda fuerza humana o capacidad nuestra, nos causa temor. Todo aquello que no logramos entender nos causa temor. Todo aquello que sea superior a nosotros nos causa temor. ¿Quién más, hermanos, para causarnos un temor reverente? Y que podamos describir así como el profeta Habacuc. Se conmovieron mis entrañas, temblaron mis labios, mis huesos, dentro de ellos había pudrición, dentro de mí me estremecí, si no es Dios. ¿Quién más nos puede causar este temor? Si no es el Dios Todopoderoso. Como dije, hermanos, este es un temor reverente que motiva a la humillación, que motiva a la adoración, al reconocimiento de su poder. La palabra de Dios causa temor. La palabra del Señor causa en nosotros y debe causar en nosotros temor. Mire, Salmo 33, versículo 1. Lo que dice el salmista: Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cántele con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es, ¿qué? La palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Está describiendo su palabra. Por su palabra fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.
y todo el ejército de los cielos por el aliento de su boca. Él junta con montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Noten, hermanos, que está describiendo la palabra de Dios y está diciendo lo que hace temblar a las naciones, lo que hace dejar en humillación a las naciones enteras es la palabra de Dios. Lo que creó fue la palabra de Dios. Lo que hizo existir a los ejércitos de los cielos es la palabra de Dios. Es decir, no hay cosa más poderosa a la que nosotros podamos temer que sea la palabra de Dios. Es por eso que Habacuc dice, al oírte, temí. Como bien, nosotros mismos hemos sido testigos. No todos temen a Jehová. Sabemos que no todos temen a Dios. Porque aún los mismos demonios escuchan, pero no se humillan, no adoran, solamente tiemblan. Habacuc, hermanos, es un ejemplo de uno que teme a Jehová al escuchar su palabra. Él mismo dijo en el capítulo 2, versículo 4, el justo por la fe vivirá. Solo aquellos que celan al Señor, solo aquellos que celan su gloria y viven en constante arrepentimiento, solo aquellos que tienen fe, que son fieles a su voluntad, son aquellos que en verdad temen, así como Habacuc lo hacía, al Señor. Después de que Habacuc reconoce que la palabra de Dios le causó temor, el profeta ora hace dos peticiones. Primero, aviva tu obra. Y segundo, ten misericordia. Dios, hermanos, acababa de escribir su obra, acababa de hacerlo. Él dijo que iba a levantar a los babilonios para poder oprimir al pueblo judío y hacerle entender que estaba en pecado. Él dijo que estos babilonios iban a ser terribles. Describió que iba a ser como aquel pescador que echa su red y uno tras otro agarra todos los peces, que las personas van a ser como esos peces, que no tienen temor de nadie y dan su alabanza a su ejército, que ellos confían en su poder militar. Hermanos, el pueblo de Babilonia ha sido uno de los más terribles en toda la historia. Si hablamos de idolatría, si hablamos de brujería, si hablamos de misticismo, el pueblo de Babilonia era el ejemplo perfecto. Y Dios había levantado a ese pueblo, es decir, no eran ellos los que por sí mismos se habían levantado de su fuerza. Dios mismo había levantado a ese pueblo para castigar al pueblo judío. Y después, Dios iba a castigar a los babilonios por haber oprimido a su pueblo. Es decir, hermanos, es la soberanía de Dios sobre toda nación. Y Dios acababa de describir eso, lo que iba a hacer. Y Habacuc pide, aviva tu obra. No le bastaba lo que Dios iba a hacer. Aviva tu obra. Como si Dios nunca hubiera obrado hace mucho tiempo. Aviva tu obra. Y esto es la figura, hermanos, como el fuego es avivado con aire cuando el carbón ya está palideciendo y que prenda otra vez la llama. Esa es la figura. Y dice que avive su obra en medio de los tiempos. Es decir, mientras el juicio se está llevando a cabo. Mientras los babilonios sitian Jerusalén por 3 años, hasta que cae Jerusalén. Mientras los babilonios llevan cautivos como esclavos a todos los judíos a Babilonia y les tratan de hacer un lavado de cerebro
para que se olviden de Dios, para que veneren y adoren al rey, a Nabucodonosor, por 70 años ahí, mientras después los persas llegan y dominan Babilonia y el rey Darío decreta y dice, todos los judíos pueden regresar a Jerusalén y yo mismo financio la reconstrucción de los muros, pueden reconstruir el templo, que haya un avivamiento ahí, 50,000 colonos judíos regresan a Jerusalén. Todo esto, hermanos, todo esto que les acabo de decir en un periodo casi de 170 años en total hasta que ya se termina bien todo en Jerusalén. Habacuc está pidiendo, aviva. Hermanos, si el Señor estaba ahí, la mano de Dios estaba ahí, siempre estuvo ahí la mano del Señor y aún así Habacuc pide, aviva tu obra. Haz todo lo que tienes que hacer. Haz lo que tu mano se vea manifestada aquí en la tierra, en tu poder sobre las naciones. Ahora, ¿por qué pide esto, hermanos? Si recordamos la naturaleza de la oración, entender lo que es la oración, la naturaleza, la anatomía de la oración, entenderemos mejor esta petición. Porque el Señor en verdad sí estaba obrando, el Señor no estaba callado. El Señor estaba obrando y Habacuc acaba de escuchar lo que el Señor hará. Entonces, ¿por qué pide aviva tu obra? La oración, hermanos. La oración es parte del reconocimiento de su voluntad. Es decir, nuestra oración reconoce lo que Dios va a hacer. Pedimos, venga tu reino. Y sabemos que Cristo está obrando actualmente y que vendrá otra vez. Sabemos que lo va a hacer, lo ha prometido, pero aún así lo pedimos. Señor, protégenos. Sabemos que el Señor nos protege, pero aún así lo pedimos. ¿Por qué, hermanos? Porque la oración es un reconocimiento de la voluntad de Dios. Es un reconocimiento de la voluntad de Dios. Pero nos ha dado esta gran bendición que podemos ir a Él en oración. Y así recordamos sus promesas. Y por eso pide hacia Habacuc, aviva tu obra. Cristo mismo, hermanos, nos dio ejemplo de este tipo de oración. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. No estoy pidiendo otra cosa extra. Pido que se haga tu voluntad. Y es obvio, hermanos, que la voluntad del Señor se hace. Habacuc pide con fervor. Habacuc pide con temor que Dios avive lo que Él ya está haciendo y lo que hará. Esto es celo por el Señor. Esto es pasión por la obra del Señor. Pero hace una segunda petición. Ten misericordia. En la ira, acuérdate de la misericordia. Versículo 2, la última parte. El libro de Habacuc, hermanos, es, en sus primeros 2 capítulos, una profecía de juicio. Es juicio. Juicio contra los judíos, juicio contra Babilonia. Habacuc está diciendo, en medio de ese juicio, en medio de esa ira, acuérdate de la misericordia. Y si nosotros estudiamos, hermano, lo que sucedió en ese tiempo, va a decir, creo que la oración de Habacuc tenía fuerza. Haríamos esa misma oración. Se había profetizado que mientras los babilonios tenían sitiada Jerusalén, las personas iban a comerse a sus propios hijos. Y sucedió. Sucedió, una mujer le dijo a otra mujer, hoy nos comemos el mío, mañana nos comemos el tuyo. Porque estaba cerrada Jerusalén, no podían entrar, no podían salir. Usaban el estiércol humano, hermanos, o probablemente de animales, para poder hacer fuego como combustible, porque no había madera allá.
para calentarse. Nabucodonosor, hermanos, fue un terrateniente terrible, atroz, sumamente malvado. ¿Qué hizo con Daniel y sus amigos? Los hizo eunucos. Les cambió su nombre para que no recordaran al Dios judío. Y Habacuc pide entonces esto: en medio de la ira, acuérdate de la misericordia. Estaba pidiendo una obra de salvación para Israel, para los judíos. La misericordia, hermanos, la justicia, la ira son parte de Dios. Es necesario aquí entender la naturaleza de Dios, claramente rodeada de santidad. Es decir, hermanos, mientras Dios derrama su ira, también puede derramar su misericordia, porque es todo lo que es Dios. A Dios podemos contemplarle exactamente como Él es, así. En medio de la ira, Él puede mostrar misericordia. Mientras castigó a Israel por 70 años, siendo dominados por babilonios, su gracia estaba siendo manifestada. Y ejemplo tenemos por decir en Daniel, en el remanente que permaneció fiel al Señor durante esos 70 años. Su misericordia, hermanos, usando a un rey pagano, que asimismo se hacía llamar Dios, decretó que pudieran regresar y él mismo financiar su regreso y financiar la reconstrucción de los muros, él mismo. Esta, si no es misericordia, hermanos, entonces no sabemos qué es misericordia, ¿no? Es decir, el pueblo judío no merecía en ningún sentido el cuidado del Señor y Él estuvo siempre con ellos. Esta petición fue contestada. 70 años después los judíos regresan a Jerusalén y pueden reconstruir su templo, pueden restablecer el culto al Señor, pueden hacerlo. La misericordia de Dios se vio derramada. Esa misericordia en medio de la ira aún se vio plenamente, hermanos, y de manera completa 500 años después, cuando mientras Dios derramaba su ira, y note esto, mientras Dios derramaba su ira sobre Cristo, estaba derramando su misericordia sobre nosotros. La petición tiene entonces lógica. Mientras esté la ira, acuérdate de la misericordia. Mientras Dios derramaba su ira para satisfacer su justicia en Cristo, Él estaba derramando la misericordia sobre nosotros. ¿Aún esa obra de misericordia sigue teniendo efecto en nosotros? Estamos aquí. Ahora, preguntémonos, ¿apelamos a Dios de esta manera? ¿Vamos a Dios de esta manera? Esta debe ser nuestra oración, pues el Señor es el mismo Dios, no ha cambiado. Podemos ir a Él así. Ahora veamos del versículo 3 al versículo 5, el gran poder de Dios. R.C. Sproul, presidente de Ligonier Minister, dijo lo siguiente: confiamos en la fidelidad de Dios en el presente y futuro. Confiamos en que Dios será fiel, es fiel en el presente y será fiel en el futuro por su fidelidad en el pasado. Habacuc confía en el poder de Dios, recordando que el poder de Dios ha sido derramado sobre Israel a través de toda la historia. Él está concientizándose a sí mismo de que el poder de Dios es fuerte, el poder de Dios es omnipotente y el Señor será fiel. Y es fiel porque lo ha sido anteriormente. Y recuerda específicamente, hermanos, mientras el pueblo de Israel peregrina desde Egipto hasta Canaán, del versículo 3 en delante hasta el versículo 15, habla sobre esto. Y primeramente, Habacuc recuerda su gloria refulgente. Habacuc recuerda su gloria refulgente.
versículo 3 y versículo 4. Dios vendrá de Tamar y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. La primera parte del versículo 3 menciona dos lugares, Tamar y Parán. Tamar fue un nieto de Esaú y de Esaú vienen los edomitas que vivían en la zona norte de la península de el monte Sinaí. El punto implica aquí entonces, hermanos, llevarnos a donde Dios obró y es en el Sinaí. Por eso menciona, Dios vendrá de Tamar y el santo desde el monte de Parán. Parán era un monte que estaba igual en esa zona, en la península de Sinaí. Entonces lo que hace Habacuc es decir, recuerden lo que Dios estaba obrando en ese lugar. El pueblo de Israel dura 40 años peregrinando en el monte Sinaí, dando vueltas. Y Dios ahí derramó su poder. Dios ha pedido al Señor misericordia. Dios ha pedido al Señor que avive su obra, como lo hizo en ese tiempo. Entonces, un pequeño paréntesis solamente para hacer una aclaración. Si ustedes notan ahí, viene una pequeña palabrita, Selah. Se pueden verla ahí. ¿Qué significa esto, hermanos? Y nos dará la idea del énfasis que da del versículo 3, la última parte, en lo que sigue. Encontramos esta y esta es una señal musical también. Es una señal musical que indica un cambio de ritmo. Probablemente haya sido un silencio para comenzar un ritmo distinto o una preparación para lo que sigue. Ahora, se los digo, entonces hay que irnos preparando para lo que sigue. Lo que viene es de una manera como haya sido que se haya entonado este salmo. Aquí venía lo apasionante tal vez de este salmo. Empieza a describir el poder de Dios. Empieza a describir el poder de Dios. Es la descripción de su poder glorioso. Vea lo que dice el versículo 3, la segunda parte. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Gloria aquí, hermanos, tiene que ver en su original como luz superior, luz que cubre todos los cielos. Es la expresión entonces así de cómo se vio el Señor. Lo que causa, hermanos, la gloria refulgente es adoración. Vea lo que sigue, y la tierra se llenó de su alabanza. Después su poder es visto como rayos o cuernos que salen de su mano, rayos brillantes que salen de su mano. Y lo que expresa aquí, otra descripción de esto es como cuernos, y tiene que ver con cuernos poderosos de algún animal fuerte. Y es para describir el poder de Dios, es lo que está describiendo el poder de Dios, como rayos refulgentes que salían de su mano. Pero lo que nos dice la segunda parte del versículo 4 es aún mejor y nos debe causar estar anonadados. Y ahí estaba escondido su poder. Noten esto, hermanos. Su gloria cubrió los cielos, la tierra se llenó de alabanza, el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y dice, y allí estaba escondido su poder. Esto es la orilla, lo último. El poder de Dios está asomando nada más, está diciendo Habacuc. No es la esplendor de todo su poder, pues está escondido. La inmensidad, hermanos, de su omnipotencia colmaba el corazón de Habacuc, y solo lo que Habacuc estaba recordando era el poder escondido de Dios. Si Dios mostrase, hermanos, su infinito poder,
estaríamos consumidos. Mientras el pueblo estaba a las orillas del Sinaí, en el monte, ellos no quisieron subir al monte. Le dijeron a Moisés, ve tú. Hay estruendo, hay neblina, hay rayos. No, Moisés, ve tú. Nosotros no vamos. Y solo era, hermanos, el final, la orilla del poder escondido de Dios. Solamente era eso. Sigue describiendo el profeta. Ahora su juicio poderoso. Versículo 5, delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Déjame ayudarte a entender un poco estos pasajes. Esto describe el gran, invencible Dios eterno. Este es el Dios a quien Habacuc está orando. Este es el Dios que tenía un cuidado especial sobre el pueblo de Israel. Hermanos, este es nuestro Dios. Recordemos que no es más que el poder escondido de Dios, recordemos eso. Seríamos consumidos ante la magnificencia de su infinidad. Israel fue testigo del juicio de Dios mientras estuvieron en el camino de Egipto a Canaán. Y por eso describe a Habacuc el juicio de Dios. Dice que delante de su rostro iba mortandad, es decir, plagas o pestes. A eso se refiere. Y Dios había advertido en Números 14:12 que si el pueblo de Israel no era fiel, él iba a traer mortandad. En la sección de maldiciones, en Deuteronomio 28, cuando se dicen las maldiciones en el monte Moria, el Señor dice que iba a traer mortandad si el pueblo no era fiel. El poder de Dios se manifestó en su capacidad de juzgar y castigar, hermanos, y esto es importante. El poder de Dios también es juicio, y se ve el poder de Dios en su ira, en su justicia. Primero, hermanos, porque Dios es soberano sobre todo aquello que le es infiel y que Él puede castigarlo. Y segundo, porque Él tiene poder sobre la naturaleza y las plagas. No solamente menciona que delante de Él había mortandad, sino que también dice carbones encendidos había o se quedaban cuando Él iba caminando. Carbones encendidos es señal de juicio también. Los enemigos de Israel temblaban, hermanos, ante el Dios judío. Cuando Israel entra a Canaán, llega a la primera ciudad, a Jericó, y en 7 días toman Jericó. Los muros se derrumban. ¿Cree usted que los cananeos no temblaban ante los judíos? Los filisteos no quisieron secuestrar a Dios al tomar el arca. Si les quitamos a su Dios, pues a lo mejor. Y no había pestes con los filisteos y andaban ahí brincándose el arca porque se morían todos los que estaban con el arca. Y no que el arca fuera en sí algo, sino que simbolizaba la presencia de Dios. El Señor muestra su poder en su juicio. Después describe que se levantó y midió la tierra.
como juez. Él se levantó y midió la tierra, es decir, la vio y la evaluó, la juzgó, vio la tierra e hizo temblar a las gentes. Este poderoso Dios no es un Dios indiferente a lo que su creación hace, no es indiferente. Él está atento a lo que las personas hacen. Hermanos, Él está atento a lo que las naciones están haciendo en la actualidad. Él no es indiferente, Él no está alejado, Él está viendo y Él juzga. Y vea lo que sucede ante la mirada, ni siquiera la acción de Dios, ante la mirada de Dios. Temblaron las gentes, y aquí se refiere a las naciones. Podemos pensar, y a lo mejor no entendemos tanto la implicación del poderío de las naciones, hermanos. Los babilonios era una de las naciones más poderosas de ese tiempo, es decir, el imperio más poderoso de ese tiempo, con un ejército que hacía temblar a los demás, poderosos. Pero pensemos en la actualidad, le decía ahora a los hermanos, hay aljibas nucleares para destruir la Tierra 37 veces en la actualidad. Piense en eso, piense en China, con más de 500 aljibas nucleares. Ellos pueden decir, nosotros somos poderosos, con el ejército más grande del mundo, potencia económica, disciplina envidiable. No pueden decir ellos, nosotros somos poderosos. Ahora imagínense a los chinos hincados, temblando ante simplemente la mirada de Dios, con todas sus aljibas nucleares. Imagínense eso. Simplemente la mirada de Dios causaba que los pueblos temblaran. Es lo que dice el profeta aquí. Y no solamente dice los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, es decir, hermanos, el monte Moria, Gerizim, Carmelo, el Hermón, el Líbano, que simbolizaban fuerza, poder, potencia, así fueron destruidos. Fueron desmenuzados, es lo que implica. Nada puede mantenerse de pie ante la sola mirada, hermano, nada más la mirada de Dios. Nadie puede mantenerse de pie. Nadie puede hacerlo. No hay poder, no hay dominio, no hay fuerza. Aquellos que se jactan de su poderío, no hay nadie que pueda mantenerse de pie ante la mirada de Dios. Vea, Isaías es muy claro al describir este poder. Isaías 40, versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? ¿O con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza, con pesas los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos de nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen lo compondréis? ¿Puede limitar a Dios a una imagen? El artífice prepara la imagen de talla, el platero la extiende el oro y la funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle
madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. No sabéis, habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. No puedes limitar a Dios a un concepto meramente humano, no puedes. Es sumamente infinito. ¿Cómo vas a hacerle una imagen? ¿Cómo vas a describirlo como una persona que no tiene poder sobre las naciones, que es pobrecito, que no puede entrar a tu corazón? ¿Cómo puedes describir a Dios así? Es un Dios omnipotente. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se caen, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Dice el Señor, entonces, ¿a qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna falta. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece, Él no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Hermanos, vean lo que sigue del pasaje. Es por eso que temblaron los madianitas. Los madianitas eran una tribu también de esa zona, de Sinaí, de ahí era la esposa de Moisés. Dios libró al pueblo de Israel de una invasión madianita gracias a Gedeón en Jueces 6 y 7. Es por esto, hermanos. Ellos temblaron por eso. Estos son 7 versículos de descripción del poder de Dios, hermanos. Faltan otros 8. Hoy es muy difícil confiar. Y terrible, hermanos, es el concepto que se tiene de Dios en la actualidad. Lo han rebajado a un mero ser espiritual que depende de nosotros para ser Él. Dijo A.W. Tozer, a Cristo incluso lo han hecho afeminado. A Cristo. Un Cristo pobrecito, débil. Este es Dios. Es difícil, hermanos, confiar en la actualidad y les aseguro más con lo que viene. Con lo que está sucediendo en la actualidad es complicado. Pero no confiamos en un hombre. No confiamos en pastores, no confiamos en iglesias. Confiamos en el Dios Todopoderoso. Contemplemos, hermanos, aprendamos a contemplar a nuestro Dios. Su poder se ha manifestado. Lo vemos en su palabra. Hemos sido testigos de ello en muchas obras que el Señor ha hecho con nosotros. Simplemente, hermanos, la permanencia de nosotros en la fe, la salvación de nuestras almas, el hecho de que estamos
Aún aquí permanecemos y confiamos. Esto es, hermanos, nuestro Dios. Su poder es grande, podemos confiar en Él. Este poder, hermanos, que vio Israel es el mismo que resucitó a Cristo. Este mismo poder es el mismo que nos ha salvado, es el mismo que nos preserva, es el mismo que vendrá por nosotros. ¿Cómo no hemos de confiar en Él? ¿Cómo no hemos de confiar en nuestro Dios? ¿Cómo no hemos de honrarle? ¿Cómo no hemos de servirle? ¿Seremos tan infieles? ¿Tan necios en desobedecerle cuando este es su poder? Debemos decir como Isaías lo dijo después de describir lo que ahorita leí. Él da esfuerzo al cansado. Noten todo lo que había escrito y termina diciendo, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En este tiempo, hermanos, si tal vez hay aflicción, oremos como Habacuc. Aprendamos de las obras de nuestro Dios y alabémosle por lo que Él ha hecho. Tenemos a un Dios infinitamente fuerte. Pidamos que su obra sea avivada y que también en medio de la ira tenga misericordia. Este Dios, hermanos, aquí descrito, es nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos.